Queridos hermanos y hermanas, un cordial saludo en este domingo, Día del Señor. La semana pasada la palabra de Dios nos había recordado de una situación en la cual Jesús quedó un poquito disgustado por la crítica de los fariseos respecto a la pureza. Pareciera que Jesús se fue disgustado con ellos y se fue a otra región, en este caso, como lo dice el Evangelio de hoy, a la región de la Decápolis. Decápolis, que significa 10 ciudades y 10 ciudades paganas, es decir, que no practicaban la ley y la religión judía. Justamente para decir o para reafirmar, al contrario de lo que decían los fariseos, que los paganos no eran para Jesús considerados impuros, como en cambio sí lo consideraban los fariseos. Y en este contexto, en esta situación, le presentan a un sordomudo. Ya hay una primera actitud que es bonita. Unas personas le presentan a este hombre que está sufriendo porque no escucha y no habla, o al menos no habla bien. Es decir, es el signo de una comunidad que se preocupa del otro, que ve la necesidad del otro y lo lleva ante el Señor para que sea curado. Este hombre viene tomado a Jesús, que se acerca a él, a pesar de que era considerado impuro por ser un pagano. Se acerca a él, lo separa del otro grupo, de la gente que estaba allí de pronto, quizás esperando un espectáculo, esperando ver los milagros de Jesús, y Jesús, pensando en él en ese momento, con esa cercanía propia de Jesús, se lo lleva aparte y hace el milagro, para evitar, por ejemplo, que la gente crea que las acciones de Jesús son un espectáculo, son un show, y también para darle significado al momento, para entrar en intimidad con Él. Y dice la palabra de Dios que utiliza dos gestos. Da una parte, con el dedo le toca el oído y con la saliva le toca la punta de la lengua. Nos tenemos sobre todo en el tema de la saliva. La saliva es algo muy íntimo, es decir, viene de adentro. Y de alguna manera en la Sagrada Escritura significa, de algún modo, la efusión del Espíritu, es decir, aquello que está dentro de Jesús, es decir, el Espíritu de Jesús que transmite fuerza en este momento a este sordomudo. Ser sordomudo significa tener dos problemas. De una parte, no poder y no saber escuchar, y de otra parte, no saber hablar. Precisamente, dice el Evangelio que el sordomudo comienza a oír y comienza a hablar correctamente. Y miren que para nuestra vida práctica eso tiene un sentido. Es decir, cuando no sabemos escuchar, sobre todo la palabra de Dios, no sabemos tampoco hablar, porque no escuchando no sabemos transmitir, porque no escuchando al otro no sabemos ni siquiera conocer o reconocer sus necesidades para ayudarle. ¿Cuántos problemas se podrían evitar en nuestra vida, en nuestras relaciones, si fuéramos capaces de escuchar? Tantísimas veces nos sucede en la vida que antes que el otro hable o que termine de hablar, ya tenemos la respuesta, o ya tenemos el juicio, o ya nos armamos para responderle. He ahí por qué es tan importante aprender a escuchar con atención, aprender a escuchar en profundidad, porque eso nos permite conocer mejor al otro, entenderlo más, y nos permitirá, como dice el Evangelio, hablar correctamente. Cuando se escucha, cuando se hace silencio, cuando se medita, cuando se reflexiona, cuando no se responde con ligereza e inmediatamente, podemos dar respuestas realmente profundas, realmente válidas, y evitar palabras que pueden herir al otro, que le pueden hacer mal. Entonces yo creo que el Evangelio de este día ante todo nos recuerda, primero, Jesús es un Dios cercano a nosotros, se acerca, nos toma de la mano, no tiene miedo de nuestra impureza. Nos quiere devolver sobre todo la capacidad del ascolto, la capacidad de comunicación y de transmitir mensajes correctamente. Y de otra parte, nos invita naturalmente a nosotros a hacer lo mismo, es decir, a ser cercanos a nuestros hermanos, a acercarnos al otro para venir al encuentro de su necesidad. Nos invita también a hacer como hicieron estas personas, a presentar a Jesús, a presentar a Dios a quienes tienen necesidad de nuestra oración.
Y ahí la importancia de la oración de intercesión, presentarle a Dios, presentarle a Jesús, a nuestros hermanos necesitados, a nuestros hermanos enfermos, quienes están en problemas, en angustias y que tienen necesidad de nuestra oración. Que sea entonces esta la enseñanza que nos deja este Evangelio. Cercanía al otro, sobre todo al más necesitado, capacidad de escucha y correctos en el hablar. Y todo parte, le repito, sobre todo de escuchar. Quien aprende a escuchar, aprende a hablar. Porque por eso una persona que nace sorda nunca aprende a hablar porque no escucha. Que esta semana podamos ser mejores escuchadores los unos de los otros. Nos daremos cuenta que cuando escuchamos bien, entenderemos realmente qué nos quiere decir el otro. Que Dios los bendiga y les conceda un feliz domingo.